hemos estado viendo en las últimas 3 semanas, hemos estado viendo, digamos, de alguna forma, los 3 componentes básicos, digamos, acerca del matrimonio, según Génesis 2:24. Hemos visto, en primer lugar, la importancia de dejar a los padres, con lo que eso significa y lo que no significa. Hemos visto también lo que la importancia de la unidad en el matrimonio, y la semana pasada vimos la importancia de la vida sexual en el matrimonio. Vimos que el sexo lo ha creado Dios, vimos que lo ha creado para vivirlo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Vimos también que a través de la historia de la Iglesia, desgraciadamente se han levantado hombres que han enseñado acerca de que el sexo incluido dentro del matrimonio también es pecado. Vimos algunos de ellos que enseñaban este tipo de enseñanza. Vimos también que el sexo matrimonial tiene varias funciones. Una es la función de procrear, y vimos que el Señor lo dijo antes del pecado y lo volvió a decir también después del pecado. Y vimos también la bendición de que resulta de eso, que es la de tener hijos. Y vimos cómo la Biblia nos dice que el tener hijos realmente es una bendición, no es una maldición, no es algo para crear problemas, al revés, es una bendición. Y vimos algunas preguntas que hablamos entre todos. Una de las preguntas fue: ¿significa que si los hijos son una bendición? Y además, como vimos en el Salmo 127, que nos carguemos de hijos como la aljaba, ¿no? Que se llenaba también de flechas. ¿Significa que el matrimonio tiene que tener muchos hijos? Estuvimos hablando un rato sobre eso. También vimos otra pregunta: ¿significa que es preciso que el matrimonio tenga hijos para ser felices? También estuvimos hablando un ratito sobre eso, si os acordáis. Y después la tercera pregunta que vimos era: ¿los matrimonios quieren tener hijos hoy en día? Y estuvimos hablando también un poco sobre eso. También vimos que, aparte de la función, digamos, reproductiva, tiene una función de placer el matrimonio. Y estuvimos viendo en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 1 al 5, cómo el hombre y la mujer tienen deseos sexuales. Es un mito esto de que las mujeres no tengan deseos sexuales, es un mito que no sé de dónde ha salido, pero las mujeres tienen el mismo deseo sexual que los hombres. Dios nos ha hecho así. Vimos también cómo el sexo está siempre establecido dentro del matrimonio. Vimos que los dos deben de buscar el placer del otro, y vimos también que, bíblicamente hablando, mi cuerpo pertenece a mi cónyuge y mi cónyuge, el cuerpo del cónyuge a mí. Vimos también que la abstinencia sexual no está permitida dentro del matrimonio, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración, y por poco tiempo, para que Satanás no nos tiente. Y vimos también algunos beneficios importantes del sexo matrimonial. Vimos que las buenas relaciones sexuales provocan un matrimonio sólido. Vimos que el sexo crea una actitud de gozo. Vimos que una buena relación mejora la salud, según los estudios que tenemos. Y vimos también que el sexo también contribuye a tener una mayor vida, una mayor tiempo de vida. Esto es un poco el resumen. Hoy también lo he escrito en el grupo, en el WhatsApp de la Iglesia, un poquito el resumen de lo que vimos la semana pasada. Y hasta aquí hemos visto, digamos, estas 3 partes fundamentales que encontramos en la Escritura, y encontramos en la importancia, que cómo la Biblia le da mucha importancia a esto: a dejar a los padres, a la unidad entre el matrimonio y a la vida sexual del matrimonio. La Biblia es un libro que habla mucho, como estamos viendo, es un libro que habla mucho acerca de la familia. Muchísimo, muchísimo. Es uno de los temas que más se habla, que más se enseña en la Escritura. Pero no solamente se habla de la familia, la Biblia también habla mucho acerca de muchos ejemplos familiares. Habla muchísimo, no solamente, digamos, se enseña, sino que da multitud de ejemplos acerca de la familia. Un ejemplo de lo que es de esa importancia que le da la Biblia a la familia, un ejemplo de eso es la familia de Noé. La familia de Noé. Mira lo que dice en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Quien no tenga lo puede leer. Hebreos,
capítulo 11, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y en que su casa fue salvase. Y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, fijaros como aquí, en la lista que se está mencionando de los hombres y mujeres de fe, una de esas componentes de esa lista es Noé. Y es interesante porque fijaros que aquí nos dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En otras versiones la palabra casa se traduce como familia, en que su familia se salvase. Así que fijaros que aquí encontramos una clave de la vida de Noé, que construyó el arca, entre otras cosas, para que su familia se salvase. Y ahora vamos al capítulo 7 de Génesis. Capítulo 7 de Génesis, y mirad estos textos. Capítulo 7 de Génesis, y mirad, voy a leer algunos versículos y después me contáis lo que vosotros pensáis sobre estos versículos. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Capítulo 8, versículo 15-16. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y el último versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Qué os parece? ¿Qué hay digamos, que une a todos estos versículos que hemos leído? La familia, ¿no? La familia. La familia. Y que Dios cuida también de la familia. Que Dios cuida también de la familia. Como que era Noé el que era, pero por amor a Noé cuidó de su familia también. Fijaros que se repite un montón de veces, ¿no? ¿Qué iba a decir tú? Perdona, ¿qué iba a decir tú? Que me está acordando también de cuando los ángeles le dicen que va a salvarlo a él, la mujer, las hijas y el novio de la hija. Lo que pasa es que no quisieron los novios ir, pero tuvo la idea de rescatar a la familia también, ahí. Porque iba a destruir aquello. Y ahí también miró Dios por la familia. Incluso hasta el novio de la hija. Sí, efectivamente. Es interesante porque fijaros que el Señor le dice a Noé: vas a construir un arca. En aquel momento, hermano, estamos hablando, claro, Noé no sabía lo que nosotros sabemos, pero el mar, lo más cercano que estaba al mar eran a 150 kilómetros. En aquella época, según los expertos, no se sabía muy bien lo que era una lluvia, se sabía lo que era, digamos, como una llovizna, como decimos aquí, como un chirimiri. Y el Señor le dice, te vas a construir un arca. Ese arca van a entrar todos los animales, porque voy a mandar un diluvio. En realidad, Noé tampoco sabía bien lo que era un diluvio, y te viene a 120 años para que lo construyan. Entonces, vemos que Noé durante 120 años está construyendo un arca. Yo no sé muy bien, pero yo me imagino que Noé, como vemos aquí en la Escritura, Noé se puso a la entrega, se puso a hacerlo y se puso a hacer el arca. Ahora veremos después alguna cosa sobre esta cuestión también, sobre la obediencia de Noé. Y se puso a hacer el arca. Cuando pasan 120 años, después de estar proclamando, predicando, enseñando acerca del tema, la gente pasaba por allí: Noé, ¿qué estás haciendo? Pues estoy construyendo un arca, y eso es lo que es. Pues el Señor me ha dicho que construya un arca,
porque había un diluvio, y yo me imagino a la gente pues pasando por allí, burlándose de él. ¿Cómo te va hoy? ¿Te ha pillado un dedo? Pues me imagino que así, durante 120 años, pues compartiendo y predicando y compartiendo que se arrepienta. Y que no pasó eso, no se arrepintieron ni vino el diluvio. Y es interesante que viene el diluvio, y antes del diluvio vienen todos los animales movidos por un instinto, movidos por el Señor, llegan allí y van entrando en el arca. Según los especialistas, el arca era aproximadamente como 2 campos de fútbol, súper grande, para meter a toda una cantidad de animales, meter los alimentos de los animales, o sea, aquello era inmenso. Y además el Señor le dice, y vas a meter la familia, o sea, vas a meter a tu familia. Yo me imagino, yo esto no lo puedo decir porque no sé muy bien lo que no lo dice la Biblia, pero me imagino que en las noches cenando con los niños chiquititos, papá, ¿cómo te ha ido hoy el arca? ¿Cómo te ha ido y Noé hablándole a los niños y a su esposa de cómo le había ido, cómo había hecho el arca, lo que había hecho hoy, los adelantos que tenía hoy. ¿Te ha dicho algo más el Señor? Me imagino esas charlas, los niños van creciendo, se van haciendo novias, se van echándose novias, se casan y tal, y me imagino también, ya mayores, hablamos también, son 120 años construyendo un arca, no son 2 días, 120 ya siendo ya mayores, y diciendo, bueno, ¿y qué tal? Pues este fin de semana hemos ido a echarte una mano, y hablando del tema, ¿no? Y llega el momento en el que ocurre el diluvio y entran todos los animales y entra la familia de Noé. Dios valoró la familia de Noé. No sabemos nada acerca de la familia de Noé. Ni siquiera sabemos el nombre de la esposa. Sabemos el nombre de los que vinieron, pero de los hijos, pero el nombre de la esposa tampoco se menciona. Está ahí, tampoco sabemos el nombre de las nueras ni nada, pero Dios hizo que la familia entera entrase en el arca. Dios valoró a esa familia. ¿Por qué? Pues yo no sé muy bien exactamente por qué, pero sí sé que hay algunas cosas en Noé que tenemos que posiblemente, por decirlo de alguna forma, ganaron puntos delante de Dios. Por ejemplo, Noé fue un marido y un padre lleno de gracia. Capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia. Es la primera vez en la Biblia que se menciona a una persona que halló gracia. Después se va a repetir mucho. Después se va a hablar mucho de la gracia de Dios en la vida de los hombres y de las mujeres, pero aquí es la primera vez que se menciona este concepto de la gracia. Noé fue un hombre, fue un marido y fue un padre que halló gracia ante los ojos de Jehová. El único que halló gracia. El único que halló gracia en aquella civilización, en aquella cultura, en aquella sociedad. El único que halló gracia delante de Dios. Y esto es una cosa a tener en cuenta, porque una de las cosas que yo creo que es importante que tengamos presente siempre es la importancia de los padres de vivir en gracia delante de Dios. Vivir en gracia delante de Dios. Cuando un hijo vive y ve a sus padres vivir, a su padre, a su madre vivir en la gracia de Dios, ese ambiente de alegría, de gozo, de una persona que ama profundamente al Señor, eso se va a quedar para siempre en la vida de sus hijos, independientemente después de que el día de mañana tomen una decisión o tomen otra. Cuando tú te crías en una familia y en la familia hay un ambiente de gracia, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de ver cómo el Señor se está moviendo y cómo los padres aman profundamente al Señor, inevitablemente la huella que va a dejar ese ambiente, esos padres en la vida de sus hijos, no tiene precio. Noé no solamente fue un marido y un padre lleno de gracia, Noé también fue un marido y un padre que era un ejemplo para su familia. Y es lo que dice el capítulo 6, también, capítulo 6,
versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Un padre de familia ejemplar y un esposo ejemplar. Fijaros que nos dice tres cosas importantes de Noé. Varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Tres cosas importantes. Tres cosas que hoy en día, ojalá los padres lo tuviéramos muy presente en nuestras vidas. La justicia, vivir justamente. Estamos en un mundo donde se nos dice que la mentira es lo más importante, que no importa, que si tú dices una palabra no importa lo que tú digas, mañana puedes decir otra cosa. Estamos en un mundo donde una persona que diga, porque cuando habla aquí de perfección no está hablando de que sea perfecto, nadie es perfecto, está hablando de que intenta realmente, de que no era un hombre que intentaba vivir en consonancia con la voluntad de Dios e intentar hacer lo correcto delante de Dios, y un hombre que aprendió como Enoc, un hombre que aprendió a caminar con Dios. Y eso es importante, porque encontramos aquí que Noé fue realmente un ejemplo de justicia, de caminar con Dios y de intentar agradar a Dios. Y eso sus hijos lo vieron. Eso sus hijos lo vieron. No solamente fue, digamos, un padre que halló gracia y un marido que vivía la gracia delante de su familia, o un padre y un marido que vivía e intentaba dar ejemplo, sino también fue un marido y un padre que obedeció a Dios. Versículo 22 dice del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y es lo que estaba diciendo antes. O sea, ahora Dios le dice, cógete un martillo, cógete un serrucho, cógete unos clavos, cógete esto y vas a hacer esto. Y Noé le está diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? Yo no tengo ni idea. Y el Señor dice, no te preocupes tú, hazme caso a mí. Me recuerda un poco también como pasó con Moisés, cuando el Señor se le revela a Moisés y le dice, vas a hacer el tabernáculo. Y Moisés dice, no tengo ni idea. Y el Señor dice, lo vas a hacer conforme al modelo que yo te voy a mostrar. Conforme al modelo. Y el Señor le muestra el modelo, y además le dice también el Señor, la gente que va a trabajar los va a llenar de su Espíritu Santo, y los arquitectos, incluso mujeres que había para hacer, los voy a llenar y van a hacer el tabernáculo. Pues aquí el Señor le está diciendo también cómo lo vas a hacer. Moisés no tiene mucha experiencia en estas cosas, pero obedece. No le dice, yo no, lo obedece. Ya el Señor le iba mostrando, le iba guiando en la planificación, en el dibujo, en lo que iba a hacer en el arca. Una de las cosas que aprendemos aquí, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero una de las cosas que aprendemos aquí, con estos datos, con estos textos que hemos leído así por encima, es que para mí, y lo que yo entiendo en la Biblia, y lo que yo veo en la vida de la Iglesia, de muchos creyentes, y de forma general en el mundo, es que la primera gran responsabilidad de los padres es dar ejemplo a su familia. Te lo repito, la primera gran responsabilidad de los padres es dar ejemplo a su familia. Mira lo que dice en Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos de cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. ¿Os llama la atención algo aquí de lo que él está diciendo acerca de su familia? ¿Os llama algo la atención? Que mientras la familia de él, Sí, mientras la familia de él, pero ¿en qué orden? de atrás hacia adelante. Primero él. Le está diciendo a la gente, si mal os parece servir a Jehová, escogeos al pueblo, a la gente, escogeos a quien sirváis. ¿Queréis servir a los dioses que están allí, de las tribus cananeas? Pues servirles.
servirle. Pero fijaros el orden, no dice mi familia y yo, dice yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Esto es el ejemplo, porque Él se pone primero. Él no dice mi familia va a servir y yo. No, él comienza y Él dice yo y mi casa, pero la bandera es suya. Mis hijos me van a ver a mí, mi familia me va a ver a mí. El ejemplo de servicio me lo van a ver a mí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro ejemplo de la importancia de esto, del ejemplo, lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Aquí lo tiene. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, pero vamos a leer del 3. 2 Timoteo capítulo 1, del 3 al 5. Aquí lo tiene. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y esto seguro que en ti también. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí de la familia de Timoteo? Que recibió la fe de su abuela y de su madre. Muy bien. Es interesante la expresión que dice aquí. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. O sea, una de las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, no eres un hipócrita. Timoteo, no estás haciendo un teatro. Timoteo, eres sincero en tu fe. La fe, le está diciendo, bienvenido Pepe, la fe no fingida en ti. Y fijaros lo que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Fijaros, primero la abuela, después la madre y después el nieto. En 3 generaciones ahí, 3 generaciones que estaban sirviendo al Señor en sitios muy complicados, igual que Noé, en momentos muy complicados, en una generación que servir al Señor, que ser creyente era complicado, porque estaban siendo perseguidos por los romanos, por los judíos, etc. Y sin embargo, en estas 3 generaciones conocen al Señor, conocen a Cristo y están ahí. Y fijaros que todo comienza con la fe no fingida que hay en ti, la cual has recibido primero de tu abuela, segundo de tu madre, y estoy seguro que también en ti. Es que es una bendición, ¿sabéis? Hay generaciones enteras de familias que no conocen al Señor, y hay generaciones enteras, y bueno, y vosotros conocéis la sociedad igual que yo, mejor que yo. Hay generaciones enteras que los abuelos, los padres, los hijos de los hijos, etcétera, pasan por la cárcel. Hay generaciones enteras, los abuelos, los hijos, los nietos, que pasan por el mundo de la droga. Hay generaciones enteras que pasan por un ciclo que puede durar siglos, que viven en situaciones dramáticas, muy complicadas, muy difíciles, y no se sale de ahí. La vida está llena así. Ahora en los últimos días se está hablando mucho en Sevilla de las 3.000 viviendas, de los grupos que hay allí vendiendo marihuana, droga, y que están con armas que tienen que lo compran, armas que estaban, según dicen, armas que estaban destinadas de la venta del mercado negro, armas que estaban destinadas a Ucrania, a Rusia y a otras partes del mundo donde hay, y lo sacan y lo venden en el mercado negro y lo compran en esas familias. Son armas que ni la policía tiene, ni la Guardia Civil tiene. Entonces tú dices, y hay gente ahí
que sus padres han estado en la cárcel años, que sus abuelos han estado en la cárcel años, que ellos van a estar en la cárcel años, y niños que están acostumbrados a andar por la calle viendo armas y viendo drogas. Lo que aprendes en tu casa. Y lo que aprenden en sus casas. Esto es terrible, pero es así. Es así. Una maldición, efectivamente. Una maldición. Es así, tristemente, ¿no? Sin embargo, fijaros que aquí también vamos a la otra parte, a lo que encontramos aquí, lo que hemos visto. Hay familias que, al contrario de una maldición, es una bendición. Porque toda la familia, después sus hijos, después sus nietos, sus bisnietos, etcétera, están en los caminos del Señor. Están en los caminos del Señor. Nosotros en España no tenemos, como realmente el movimiento evangélico, la Iglesia evangélica tiene pocos años, aunque ya cada vez digamos más, pero hay otras partes como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en otros lugares donde tú ves familias enteras de creyentes que a lo mejor, yo recuerdo, alguna vez he contado, recuerdo el pastor que durante muchos años ha estado en la Iglesia Bautista de Sevilla, Elton Rangel, que ahora está en Brasil y ha jubilado el hombre, pero 5 hijos, los 5 son pastores, y tú dices, ¿cómo puede pasar esto, no? Ahora está pastoreando la iglesia uno de sus hijos, que vino de Brasil y está aquí en Sevilla. Los 5 son pastores. Y él decía que es lo más bonito que le ha pasado en su vida. No solamente que están en los caminos del Señor, sino que están sirviendo también al Señor, los 5. Y después vienen los nietos. No sé lo que va a pasar con los nietos, pero ahí están los nietos. Hay familias que a lo mejor resulta que uno de sus ha sido pastor, otro ha sido misionero, otro ha sido abogado que ha defendido a gente con problemas, otro a lo mejor ha sido un senador, o ha sido un parlamentario, o ha sido un médico creyente, comprometido, es decir, el efecto de la vida de un creyente no lo sabemos hasta que pase un tiempo. Los efectos de un padre consagrado, de una madre consagrada, de un matrimonio consagrado que dé ejemplo a sus hijos, en realidad no somos muy conscientes de eso, porque seguramente la abuela no era muy consciente de lo que ella estaba proyectando en su hija, y no era muy consciente de lo que estaba proyectando en Timoteo, y sin embargo lo que proyectó fue un ejemplo, igual que Josué dice, mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos padres dicen, niño, ve a la escuela médica, y ellos no vienen a la iglesia? ¿Cuántos padres dicen, niño, vamos a leer la Biblia, y ellos no leen la Biblia? ¿Cuántos padres dicen, hay que hacer las cosas correctamente, y el hijo ve que no hace las cosas correctamente? ¿Cuántos padres hablan de santidad y en su casa están dándole la lengua y sus hijos ven que están criticando? Cuando una familia, cuando unos padres están dando, que para mí, vuelvo a decirlo, es lo más importante de todo, cuando están dando ejemplo a sus hijos, realmente el efecto de eso, de ese ejemplo, de esa vida, tiene unas repercusiones que pueden ser para muchos años. Pregunto, después de todo esto, y según tú, porque yo soy muy lanzado, yo te he dicho que para mí no es muy importante, pero lo mismo no es lo más importante. ¿Para ti el ejemplo de los padres en la familia es importante? Es lo más importante para mí. Lo Lo bueno y lo malo. En lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Lo que aprendes de chico no se te olvida, nunca. En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es importante, pero después el propio hijo tiene que seguir el ejemplo o no seguir el ejemplo. Porque si es un mal ejemplo, no significa que el hijo tiene que repetir la misma cosa. Que puede rechazar y decir, bueno, ese ha sido un mal ejemplo y no voy a seguirlo. No siempre pasa, pero es una opción. Sí, sí. No, y lo contrario. Claro. De tener los padres un buen testimonio, de ser persona cabal, y sin embargo, el hijo cuando llega a una mayor edad coge sus propios caminos, pues a lo mejor no anda conforme a lo que ha aprendido. O lo que ha visto. Es que puede ser que lo vea pero que no lo aprenda. No, sino que también
es mucho la sociedad que nos rodea y con quien nos juntamos, porque muchas veces a lo mejor yo he aprendido en mi casa valores buenos, pero si yo con los que me he juntado desde muy jovencita me han ido inculcando otra cosa, y lo que el mundo da y lo que el mundo hace y lo que eso, y pues a lo mejor cojo lo más fácil y jijija y no tener una responsabilidad. Yo sé que siempre cuando se enseña unos valores siempre va a quedar algo, pero que también se dan casos. Por ejemplo, yo he visto un testimonio de un matrimonio de muchos años de creyente, de estar activos los dos en la iglesia, de estar, no los conozco día a día en su andar diario, pero sí que el testimonio y lo poquito que lo he tratado, y sin embargo, pues uno de los hijos está tirado en la calle y han hecho todo posible y todo por recoger ese hijo, de llevarlo al centro, de poderle ayudar, y en el día de hoy no sabe dónde anda, está tirado en la calle. Entonces, vamos, y de hecho ellos están criando al hijo, a sus propios nietos, que han tenido que pedir la custodia y todo, porque asuntos sociales le iban a quitar al niño. Entonces tú dices, ¿tú cómo se come? Y lo que sus padres estarán sufriendo, porque yo me pongo en su pellejo y digo, madre mía, qué triste tiene que ser. Y en la palabra mismo viene testimonio de eso. Bueno, y no es una hija que todavía tú dices... Lo que me gusta de ese pasaje que hemos leído es que el ejemplo que él recibe es de las mujeres. O sea que sí, que la figura del padre es importante, y que en el matrimonio es importante que el hombre sea el que de alguna forma gobierne su casa, eso lo doy por sentado. Pero el hecho de que el hombre, por los motivos X que sea, no es la figura ideal de gobierno de su casa, la mujer puede ayudar y puede ser de guía y de ejemplo para que esos hijos sean del Señor. O sea, que no podemos desechar la idea de que una mujer pueda ser influyente en la vida espiritual de sus hijos. De hecho, deberá de esforzarse más que otra que tiene a su marido que es creyente o que es ejemplo en su casa. Deberá de esforzarse más, puesto que no se va a contar con el apoyo espiritual por parte del marido. Pero sí, me gusta ver que la abuela y la madre fueron influyentes en la vida espiritual de Timoteo. La vida, hermanos, la vida de la historia de la Iglesia está llena de eso. Está lleno de eso. Es verdad que cuando hay un padre, un marido, que es un ejemplo, como la Biblia enseña también, eso es una maravilla doble cuando los dos son un ejemplo, como debe ser. Cuando los dos esposos son un ejemplo tanto para ellos y se nutren entre ellos, como para los hijos, ¿no? Pero es cierto que la historia de la Iglesia está llena de madres que han orado por sus hijos, de madres que se han preocupado por sus hijos porque el marido, por diversas razones, o no ha podido, o estaba muy ocupado, estaban trabajando, o no estaban igual de consagrados, etcétera, ¿no? Pero la historia está llena. Muchas veces, John Wesley decía que él era creyente y que era pastor por la oración de su madre. Y su madre oraba por cada hijo que tenía, y tenía un montón, y oraba por sus hijos. San Agustín se convirtió por la oración de su madre, Mónica, que oraba continuamente por su hijo que estaba a las 3 de la tarde, y oraba por su hijo hasta que realmente su hijo conoció al Señor. Y la historia de la Iglesia salió con una figura tremenda como es San Agustín, ¿no? Como Agustín de Hipona. Hay un montón de ejemplos que podemos ver de madres que pasaban tiempo de rodillas, no solamente orando por sus hijos,
sino que daban también ejemplo a sus hijos de una vida consagrada. Claro que sí, claro que sí. La mujer siempre está más tiempo con los hijos que el padre, Ujú. por el trabajo. Entonces, el padre no sale por la mañana y está todo el día Sí, sí. fuera. Llega, come, se va y la madre está todo el día con Sobre todo, Antes. eso es, sobre todo en esos tiempos que estamos hablando, donde la mujer no trabajaba y históricamente la mujer siempre estaba en su casa. Es en los últimos años, parece que llevamos 20 siglos, pero no, estamos en los últimos años, es cuando la mujer, los últimos 40 años, es cuando la mujer está trabajando, entonces ya la cosa cambia. Pero antes no, antes la mujer era la que estaba en casa, entonces evidentemente estaba más tiempo y si encima de todo tenía un marido que lo único que hacía era trabajar, venía a casa y se acabó, y no pasaba tiempo con los hijos o se iba al bar. o se iba al bar, pues entonces apaga la moneda. Eso, pues, pero es verdad que históricamente vemos la importancia de la mujer en el caso de la educación de los hijos y del ejemplo que le han dado. Yo creo que un hijo se cría viendo lo bueno y lo malo de los padres. Se cría así, viendo lo bueno y lo malo de los padres. Pero lo importante que veo es que no podemos hacer creer al hijo una cosa que él ya está viendo de que es así. Entonces, es absurdo querer engañar, pretendiendo hacer creer al hijo una cosa que no es. Porque los hijos nos observan, nos ven, lo que hablamos, lo que decimos, lo que no decimos, nos ven tal y como somos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que un hijo no admite es esa mentira. Es lo que puede hacer provocar rechazo por parte del hijo, es decir, que tú me estás contando una cosa que no es, que tú eres así, de esta manera. Y no creas que no soy tonto, que me doy cuenta de cómo eres tú. Entonces, el ser transparente a un hijo, yo creo que eso te lo gana en el sentido de que soy así, hijo, y el pedirle perdón por las cosas, el mostrarte tal y como tú eres, pero de una manera en la que el hijo te vea y diga, bueno, pues mi padre me pide perdón, o mi madre me pide perdón por esto, o hacerle llegar a entender cosas que ocurren en la casa, en la familia. No podemos ocultar cosas o pretender ocultar cosas, porque los hijos están en la casa. Debemos de ser abiertos al diálogo, porque los niños dan vueltas a las cosas y piensan. Entonces, debemos ser eso, transparentes, hablar con ellos, mostrarles, soy así, pero yo te pido perdón por esto, o soy así, pero yo quiero que tú me ayudes a cambiar. Es que es así. Es que la idea de antes del padre y de la madre es que yo soy el padre y aquí no hay más nada que hablar. Vamos a ver, señores, tú eres el padre, pero tú no eres perfecto. Entonces, y esa actitud de yo soy el padre y lo que yo digo y yo mando y paro de contar, eso no. Yo creo que con el tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? Y ahora está cambiando también con la actitud de la madre, ¿sabes? Sí, pero Quiere también por encima del marido también. ya esas son cuestiones matrimoniales. Hombre, No me voy a meter. Pero está ocurriendo, Pero está los tiempos ocurriendo. modernos pasa. ¿Qué ocurre? Por eso estamos hablando de que antes una cosa y ahora Y ahora cambia. la otra. También se quiere también, porque los trabajos son iguales. Sí. También sí. se cambian esa forma también de Sí, pensar. que la mujer quiera prevalecer por encima de lo que Vamos a una oficina y digo, oiga, póngase allí. Ya, ahora pues allí, es la actitud, ¿me entiendes? ¿No? Antes te decía un hombre, oiga, espera un momento que ahora voy a atender. Ahora viene encuentro una mujer, oiga, póngase usted allí, ahora te prende. Bueno, eso ya son caracteres de las personas. ¿Entiendes? ¿No? Es la actitud de Fijaros- se llama la sociedad. ¿No? Fijaros que una de las cosas que hemos visto en Noé, que Noé fue
un marido y un padre lleno de gracia, un marido y un padre que realmente era un hombre que dio ejemplo con su propia vida y que obedeció por completo al Señor. Y hemos visto que la primera gran responsabilidad de los padres, con todo lo que eso significa, es dar ejemplo. Y como hemos mencionado, no significa que tú das un ejemplo y a lo mejor digamos de manera, lo normal es que si tú das ejemplo los hijos siguen adelante, pero eso no significa que sea una varita mágica. Hay padres que dan un ejemplo buenísimo y sus hijos salen por la vía de Tarifa. Y al contrario, hay padres que lo hacen rematadamente mal, y sus hijos salen en el precio. Aquí tenemos un caso de la Biblia en el padre y el hijo Cía. Fíjate lo que hizo el padre, todo lo más malo que puede hacer para Dios. Y sin embargo, Cía, de los 8 años buscaba la Señor. Por eso no podemos juzgar lo que hizo la otra. El testimonio de Job, de joven, no fue un testimonio para sus hijos, ni la mujer ni él, porque cada uno tiraba por un lado y la mujer engañando con el hijo engañando al marido, así salió de engañar todo el otro. El hijo entero. Pero no, Jacob salió entero, pero por el padre. Y la mujer que eran. Sí. Que lo veremos seguramente la semana que viene o la otra. Otra cosa que vemos aquí en el texto que hemos leído en cuanto a Noé, y lo hemos mencionado antes al principio también, es que vemos que a Dios le interesa la familia. A Dios le interesa la familia. Y vemos como el deseo de Dios es que la familia se salvara. La familia entera. La familia entera se salvara. Y esto de alguna forma también nos tiene... Era que tiene que tener hijos porque se habían muerto toda la gente. Sí. Si no hubieran estado los hijos con las mujeres. Sí, pero podía haber entrado solamente su esposa. Pero con los... Podía haber entrado su esposa. 120 años. Podía haber entrado su esposa, pero él hace que las mujeres también entren. Las mujeres también entren. Yo le gusta la familia, pero la familia es bueno tenerla. Claro. Y está todo bueno. Todo bueno, efectivamente. Entonces, fijaros, una de las cosas que de alguna forma nos puede ayudar en este tema en cuanto al interés de Dios por la familia es también que nosotros oremos por la familia. Oremos por la familia. Que no nos rindamos nunca de orar por la familia. Hay muchas veces que he contado la experiencia que yo tuve cuando en la iglesia donde yo me convertí, que había un hermano que yo me iba con él en el coche porque vivía cerquita de donde yo vivía, íbamos al culto de oración, yo me iba con él en el culto, yo me iba en el autobús y me venía con él en el coche, Mario, que era diácono de la iglesia, y un hombre realmente fabuloso, para mí era un ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que él llorando un día de lluvia, metido en el coche, a las 10 de la noche, diciéndome que no me casara nunca con una mujer no creyente, que él cometió ese error. Se enamoró de una muchacha, él pensaba que se iba a convertir con el paso del tiempo y no se convirtió. Además era católica, no católica pasiva, ¿no? Ella quería que sus hijos fuesen a la iglesia católica, Mario quería que fuesen los domingos a la escuela dominical, él quería presentar a los niños, ella quería que los niños hicieran la comunión. Era una guerra, y ese hombre se casó enamorado, pero se casó sabiendo que lo que Dios enseñaba en su palabra. Y yo recuerdo esa noche perfecta, y yo lo he recordado después muchísimas veces en campamentos de jóvenes, hablando con parejas de novios, aquí mismo en la iglesia. Me dejó una huella: cásate con alguien que realmente sea creyente. Bueno, pues hace unos cuantos años me enteré de que al cabo de los años, una de sus hijas se había convertido. Él ya no estaba, ya se había ido con el Señor, pero una de sus hijas iba a la iglesia Torre. Una de sus hijas se había convertido, cosa que él no vio, pero él se llevó toda la vida orando por su familia. Pero fue que hizo el trabajo. Eso es. Después no sabemos muy bien el resultado de los otros hijos. No recuerdo cuántos hijos tenía Mario.
pero uno de sus hijos conoció al Señor con el paso de los años. Y esto nos debe animar a que los padres debamos siguiendo orando por la familia, por los hijos pródigos, que oremos por los hijos pródigos, que nunca tiremos el báculo de la oración al suelo, sino que oremos siempre por esos hijos que han estado, que ahora no están, y nosotros como padres orar por los hijos. En una revista leí, una revista cristiana, de una mujer que oraba por sus hijos. Sus hijos estaban cada uno por un lado y se ve, y la mujer llegó el momento en que se partió con el Señor, entonces volvieron los hijos para el entierro, que había muerto su madre. Y en el suelo, pegado a la cama, vieron los hijos la marca de las horas que se tiraba su madre de rodillas orando por ellos, y vieron las marcas de la madre. Y eso le hizo a ellos buscar al Señor. Eso es una cosa, cuando tú antes has comentado, en otra línea de cosas, pero tú antes has comentado, y yo durante mucho tiempo he estado orando por mis vecinos y me he cansado. Eso es muy normal, eso nos pasa a todos. Y quien diga que no le pasa, está mintiendo, nos pasa a todos. Pero tenemos que aprender a ser persistentes. Y no hay una oración más importante que orar por tus hijos. No hay ninguna oración más importante. Por mucho. Entonces, orar por nuestros hijos y por supuesto por el cónyuge, orar por el marido. Hay historias también tremendas de mujeres que han orado por sus maridos borrachos, sus maridos que no quieren saber nada y que han conocido al Señor y sus vidas han cambiado. Y al contrario también, de hombres que se han convertido, sus mujeres no, y también al cabo del tiempo estas mujeres también han conocido al Señor. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos y nunca dejemos de orar por nuestros cónyuges. Y tenemos el ejemplo de Juan. Nunca dejemos de orar por nuestros cónyuges. A veces pensamos, mi cónyuge es muy duro, mi cónyuge nunca va a conocer al Señor, mi cónyuge, nunca sabemos lo que puede ser nuestra responsabilidad, es orar. Y orar también. Y la actitud, efectivamente. Este hombre que dice que la mujer no se convirtió, que estaban los dos siempre, a lo mejor era demasiado exigente y la mujer por eso no lo rechazaba también. Hace poco escuché de una hermana, porque le pregunté cómo iba su matrimonio, hace un mes y medio, le pregunté cómo iba su matrimonio. Y esta hermana me dijo, ¿sabe una cosa, Pedro? Mi matrimonio va como va, pero la que tiene que cambiar soy yo. Porque yo estoy cambiando, la que tiene que cambiar soy yo. Me sorprendió esa afirmación, porque casi nunca lo escucho. Cuando hablamos de los cónyuges, siempre es el cónyuge el culpable. Mi marido, mi esposa, casi nunca he escuchado decir, soy yo la que tiene que cambiar, lo que tiene que cambiar. Eso significa madurez y sabiduría y reconocer las cosas. A veces podemos orar por nuestros cónyuges, pero vivimos de una manera que tú dices, mucho orar, pero tú no eres, la actitud. Entonces, siempre digo que se puede más con miel que con miel. Cuando con los cónyuges tenemos que tener una actitud de cristiano, ni podemos obligar que nadie se convierta, ni podemos obligar que cambien porque tienen su personalidad. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros. Si yo quiero que mi cónyuge cambie, quizás el que tenga que cambiar primero soy yo. Porque la actitud de la persona tiene mucha fuerza. ¿El qué? La actitud de la persona tiene mucha fuerza. Eso es. Más que... Sí. Porque cuando tú estás viendo a una persona que es del Señor y tú estás notando un cambio, aunque no te da sermón, te lo está dando con su propia vida. Por lo tanto, hermano, oremos siempre por nuestros cónyuges, oremos siempre por nuestros hijos, siempre, y por los hijos pródigos también, que desgraciadamente pues a veces tenemos hijos, y aquí también tenemos ejemplos de personas, de hijos pródigos que están de vuelta con el Señor. Y por supuesto oremos también
por nuestro cónyuge. Oremos por ellos, que el Señor hace la obra, y sigamos orando sin cansarnos, aunque entiendo que podamos cansarnos, pero sigamos orando. Fijaros también una cosa interesante de este texto, que Dios, a mí siempre me ha hecho pensar. Dios también dijo que entraran las nueras de Noé. ¿Por qué entraron las nueras de Noé? ¿Qué aprendemos de por qué entraron las nueras, los hijos y sus esposas? ¿Por qué entraron en el arca? Bueno, tu familia. A procrear. Pero El nuevo mundo, igual que entraba una especie de cada animal y todo, para que volver a empezar un mundo nuevo, había que tener empezar por una pareja. Muy bien. pero también nos iba a llevar a los hijos y dejar a la mujer atrás, que era separada. Es que también forman parte de la familia. Forma parte de la familia. Pero es interesante, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero es interesante. Estamos y esto es algo cultural, no solamente de España, esto pasa en muchos sitios. ¿Cuántos chistes hay entre de la nuera con la de suegro? ¿Cuántos chistes hay? Montones. Y lo que te preguntaré, Morena, muchas veces el concepto que tenemos de la familia es, por ejemplo, llega Navidad, ¿no? Vamos a poner, ahora dentro de nada llega Navidad. Y ahora tú dices, vamos a comer a casa de mis padres. A casa de tu padre otra vez. Si tu madre cocina peor que yo, y tu padre nos va a contar la historia que siempre cuenta, y ya va a venir tu hermano, el cuñado va a venir tu hermano, y vaya, o sea, y muchas veces estamos en la familia y estamos ahí, no tenemos más remedio que aguantar a la nuera, a los yernos, a la suegra, tenemos que ir, y a veces pues en vez de ser una bendición es un problema. Es ¿cuántas familias están rotas por una mala situación entre la suegra y la nuera, o entre el yerno y el suegro, ¿no? Hay montones de familias. Sin embargo, fijaros que aquí en el plan de Dios, por estos motivos que hemos dicho, por más que podamos, en el plan de Dios entra toda la familia, incluida las nueras. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos tremendos. Pedro, por ejemplo. O sea, el Señor entró en la casa de Pedro y a quién sanó. A su suegra. No creo yo que Pedro se enfadara. Señor, cura a mi suegra. Ay, qué bueno. No creo, yo creo que Pedro está muy contento de que sanara a su suegra, ¿no? Depende de cómo se llevara. Los chistes son más de la nuera con la suegra que de los otro ejemplo que encontramos en la Escritura, un ejemplo precioso, Ruth con Noemí. O sea, Noemí con Ruth. Es un ejemplo de amor entre ellas dos de una forma tremenda. Entonces, fijaros que aquí, en este texto que estamos leyendo, vemos también cómo el Señor permitió que entraran las nueras. Y me imagino que fue un año y pico en el barco, en el arca, hablando, contando, diciendo, oye, pues tu hijo Samuel no va a preparar el café. ¿Cómo? ¿Samuel va a preparar café? En fin, las cosas hablando así tuvo que ser realmente una experiencia porque estaban juntos. Ahí estaban juntos, aunque tuviesen sus habitaciones, supongo, pero estaban... No dice nada que tuvieran el No, eso fue después. Después. En la barca no. No, en la arca no. Eso fue después. Así que fijaros que la primera responsabilidad de los padres cristianos es dar ejemplo a su familia. Vemos también el interés que tenía el Señor por toda la familia. Y que a Dios le interesa la familia, y tenemos que orar por la familia, por el marido, por los hijos pródigos, etc. Vimos también que Dios también permitió que entraran las nueras en la casa de Noé. Otra de las cosas que encontramos en Noé es que Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios. Capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. ¿Quién lo tiene? De Kelly. ¿Qué? De Kelly. De Génesis, capítulo 8, versículo 20. Luego edificó Noé un altar a Jehová
y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Muy bien. Fijaros, hermanos, que las aguas bajan. El arca ya llega un momento en que ya toda la familia sale del arca. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Adorar. Es la primera adoración que se menciona en la Escritura después del diluvio. La primera. Lo primero que hace Noé no es construir una casa. Lo primero que hace Noé no es qué vamos a comer hoy. Lo primero que hace Noé es una adoración. Una adoración. Adora al Señor después de este tiempo. Levanta un altar y adora al Señor, igual que Abraham. Si vamos al capítulo 12 de Génesis también, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Tanto Abraham como Noé fueron hombres de adoración. O sea, y sus hijos, igual que sus hijos vieron la obediencia de Noé y vieron cómo era un hombre de gracia y un hombre que caminaba con el Señor, también vieron que lo primero que hizo su marido y lo primero que hizo su padre fue adorar al Señor. Eso fue lo primero que hizo. Pregunto, y me refiero más ahora al género masculino, a los padres, a vuestro entender, ya que estamos hablando de Noé. Los padres cristianos hoy en día, ¿pensáis que valoran la importancia de la adoración? ¿Se enseña la adoración a los hijos en las casas? Claro, me podéis contestar, hombre, cada uno en su casa puede ver aquel oportuno. Pero lo que tú ves, en lo que tú observas, ¿se enseña la adoración por parte del padre cristiano o, como tantas otras cosas, se está dejando a la madre, que la madre lo haga? ¿Qué pensáis? Yo creo que deben de ir los dos por un mismo camino. Y de un día lo hace uno, otro día que lo hace otro. Supongo. Que de una familia va un cada uno por un lado. A la cosa. Es que para eso había que estar en las casas de cada creyente. No, pero yo creo que eso más bien contestarlo nosotros, ya que es una respuesta para hombres, serían los hombres los que deben de analizarse si realmente son ellos los que hacen, enseñan esa adoración a los hijos. A los hijos y al núcleo familiar, es decir, con las cosas y demás. Una cosa es lo que debe ser los dos, y otra cosa es lo que se haga en cada familia. Una de las cosas que yo observo, una de las cosas es que, y creo que el domingo compartí algo sobre esto, una de las cosas que a mí me sorprende en los últimos años es la dejadez de los padres de manera general, de los padres cristianos. Prácticamente en la familia, quien se preocupa de la vida espiritual de los niños casi siempre suele ser la madre. Y no estoy hablando de esa época donde los padres trabajaban, no, estoy hablando de esta época. La época donde tenemos más información, la época donde posiblemente, a pesar de que nos creemos económicamente, tenemos más dinero que nunca. La época donde los padres vienen a la iglesia y tal, pero a mí me da la impresión de que los padres cristianos están dejando demasiado a la enseñanza de los hijos, la educación de los hijos, la vida espiritual de los hijos, lo están dejando demasiado en manos de la madre, y los padres cristianos por alguna razón lo están dejando atrás. En el tema de la adoración, creo que es importante que los padres, evidentemente también las madres, que los padres sean conscientes de la importancia de enseñar a sus hijos a adorar conforme vaya chiquitito, cada uno cubriendo etapas, pero la importancia de adorar. Yo digo otra vez que la actitud es muy importante en este aspecto.
aunque la madre enseñe más que el padre, pero si el padre tiene la actitud y la madre también, creo que la actitud de la persona enseña a lo mejor más Sí. que la frase. Muy bien. Sí, sí. ¿Alguien más? Lo malo es que haya familias que la enseñanza espiritual de sus hijos no lo dejen en manos de la iglesia, de la escuela dominical o de la reunión de jóvenes. Y ellos se desentiendan y no se preocupen. Y ellos tienen que ser la primera base y después ya los otros complementan. Una de las cosas que es importante, en la línea que estaba diciendo antes, Chari, una de las cosas que es importante es que nuestros hijos, mira hermano, yo puedo venir aquí a la iglesia, yo puedo estar ahora predicando, yo puedo estar enseñando la palabra de Dios, y yo puedo ser el más falso del mundo, y no os dais cuenta, solamente Dios sabe lo que hay en mi mente. Yo puedo vivir del domingo y las veces que tengo que venir de una manera, y durante el resto de la semana ser un sinvergüenza. Así tristemente. Pero los hijos no son tontos. Yo puedo tener una buena cara delante de la gente, pero de puertas para adentro llega un momento en que puedo mosquearme, puedo enfadarme, puedo gritar, puedo pegar y dar mi verdadero yo, en un sentido. Y los hijos saben lo que hay. A veces pensamos que los niños son muy listos y se dan cuenta de todo, absolutamente de todo. Entonces, una de las cosas que nuestros hijos van a ver, y no hace falta enseñarles, en el clásico, nuestros hijos van a ver si adoramos o no. Van a ver realmente nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra. Yo creo que hay pocas cosas tan bonitas, tan hermosas para un niño ver a su padre orar, o a su madre, o a los dos juntos, y leer la Biblia juntos. O a su padre o a su madre de rodillas intercediendo. Hay pocas cosas tan gráficas, tan importantes para un niño como ver eso y eso se va a quedar ahí, ¿no? Eso va a quedar. Noé era un hombre, aquí no enseñó nada de la adoración, aquí no hizo un curso, ni cogió un libro, ni dijo, aquí siempre lo que hizo él fue adorar, y sus hijos lo vieron, y su mujer lo vio, y sus nueras también lo vieron, la importancia de la adoración. Tenemos que ser conscientes de esto, de enseñar también a nuestros hijos la adoración en los tiempos buenos y los tiempos malos. En los tiempos buenos y los tiempos malos. Cuando las cosas vayan bien, te enseño, vamos, niños, vamos a orar porque ha pasado que a papá le han subido el sueldo y es un buen motivo para dar gracias. Y damos gracias al Señor y adoramos al Señor. Pero también vamos a adorar al Señor porque a papá le han dicho dentro de 2 meses le van a echar. Vamos a adorar al Señor también. Los tiempos malos y los tiempos buenos. Que los niños vayan viendo cómo sus padres van viviendo una vida de adoración, de espiritualidad en cada etapa de su vida, en cada momento de su vida. Y lo último, y con esto terminamos, no solamente Noé, digamos, tuvo la gran responsabilidad de ser un ejemplo, y que tenemos que tener nosotros, pues tenemos que ser ejemplo, o que Dios le interesa a la familia, que a Dios también se preocupó por las nueras, que Noé fue un padre y un marido que adoraba al Señor, sino también vemos, a mí me encanta la Biblia, entre otras cosas porque es muy realista. Si yo parara aquí, si paráramos aquí el estudio, saldríamos de aquí con la idea de un Noé idealizado, de un Noé que nunca tuvo un problema, que nunca cometió errores. En la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que este buen padre, este buen marido, también tuvo un problema bastante grave. Mirad lo que dice en el capítulo 9, versículo 18 al 21. ¿Quién lo tiene? Capítulo 9, versículo 18 al 21. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can, Jafet. Can es el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tiempo. Muy bien. ¿Qué os parece esto? Que perdió los papeles. Que perdió los papeles. Ese no. Que probó el vino.
Pero no solamente probó el vino, es que bebió vino, vamos. Una cosa es probar vino, otra cosa es... La palabra que aquí se traduce como embriagó, la palabra realmente en hebreo es una palabra, vamos, que la cogió bien, que se emborrachó, que no cogió un puntito, ni una cosita así, el puntito evangélico que muchas veces tenemos, no, el punto subversivo, que el hombre la cogió bien, quizás no estaba acostumbrado al vino, se tomó, en fin, lo que sea, pero que es que no destiló bien, no destiló la bien, niña directamente no la destiló. Sí. Noé fue un marido y un padre ejemplar, pero tuvo errores. Ese pero siempre nos acompaña. Pero, o sea, los padres y las madres debemos de intentar siempre ser ejemplares, pero siempre tendremos errores, pecados, situaciones, etc. Siempre. Los padres siempre cometeremos errores y meteremos la pata y cometeremos pecado. Los hijos también, los hijos también lo harán, pero estamos hablando de los padres. Los padres también harán, los hijos también hacen exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer cuando cometemos, antes mismo iba un poco por lo ahí, qué tenemos que hacer cuando los padres cometemos error? ¿Qué tenemos que hacer cuando metemos la pata? Reconocerlo primero. Muy bien. Reconocerlo y después humillarme y pedir perdón. Muy bien. Ese es el logro. Reconocerlo primero. Oye, que yo, hijo, perdonadme que me he emborrachado. Yo tengo vergüenza de emborracharme delante de vosotros. Me habéis visto desnudo. Reconocerlo. Y el Señor, he hecho algo tremendo. He perdido el control. Entonces, reconocer el error. Si no reconocemos el error, el pecado, ¿cómo vamos a hablar con otros hijos? ¿Cómo vamos a pedirle perdón? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. El problema de esto es que tenemos el orgullo y la soberbia. Y a veces reconocemos las cosas y por orgullo y soberbia los callamos. Vergüenza. Vergüenza. Porque decimos, ¿qué va a pensar mi hija de mí? He perdido autoridad. He perdido... Cuando el hijo te tiene así y ahora dices tú, ¿y ahora qué? ¿O ahora qué? No pasa nada. No pasa, al revés. No pasa nada. Ahora pues hablas con él o con ella y aclaras las cosas. Cuando un padre o una madre va a su hijo y le dice, perdóname, siempre el hijo lo verá, cobra punto el padre. Porque mi padre, como ser humano que es, o mi madre como ser humano ha metido la pata, pero es capaz de reconocerlo. Y lo que hace es agrandar la figura del padre, no al contrario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Lo segundo, como también se ha dicho, es pedir perdón. Pero no un perdón abstracto. A veces pedimos un perdón abstracto. Estamos en la... Señor, perdóname, pues sabes que yo me he portado mal con mis hijos, pero y a lo mejor resulta que le has puesto la mano encima, perdón, ese día a tu hijo, ¿no? O ha hecho una cosa... Tú tienes que ir a tu hijo y decir... otra cosa que yo a veces escucho, no, yo ya le pedí perdón al Señor. Sí, tú pídele perdón al Señor, pero pídele perdón también a esa persona. Pídele perdón a esa persona. Pues con el hijo pasa igual. Si reconocemos que hemos metido la pata, vamos al hijo y decimos, perdón, ayer me pasé, esta mañana no me controlé, te tiré el móvil en un momento de nerviosismo, en fin, y tenemos que pedir perdón. Nos dice el Señor, cuando traiga la ofrenda al altar, primero reconcíliate, pide perdón donde ha ofendido y después me trae la ofrenda. Todos los padres en un momento dado podemos perder el control, todos. Por los ruidos, por los niños, por un mal día, por el marido, por la esposa, podemos perder el control un día y pagamos con los hijos. O el hijo ha hecho algo malo, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido desproporcionado con lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, tenemos que reconocerlo, tenemos que pedir perdón y lo tercero es
seguir de nuevo, empezar de nuevo. Te iba a hacer una pregunta. Y empezar a seguir como continuar, porque es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, continuar y seguir dando, intentar seguir dando el ejemplo, intentar seguir con ellos de la mejor manera y que ellos vean también no solamente ese día puntual, sino también que somos capaces de reconocerlo, que somos capaces de pedir perdón y a continuar en la vida familiar. Más abajo, los 3 hijos tuvieron la misma enseñanza del padre, el mismo ejemplo. Sin embargo, el mayor no se comportó como el menor, no honró al padre como los otros dos. Entonces, viendo tenido cada uno. Así es. Pero yo ahí lo veo un poquillo, porque no entró y se encontró ni de momento al padre. A ver, pero no se lo esperaba. Pero ahí se lo dio mi padre. Se lo dio a los hermanos en vez de ir a taparlo. Y ya, pero yo pensé que se quedó dormido y todo eso, ¿no? Yo lo veo ahí como que el padre sorprendió, los otros fueron a taparlo. y diría, no, si fuesen los tiempos de ahora no se hubiese sorprendido. No. Porque como ahora es normal que los padres seducen con los hijos con los padres. Sí, sí. Entonces, Bueno, familia, terminamos con la familia de Noé y te he dicho en esta tarde que la primera gran responsabilidad de los padres cristianos es dar ejemplo a su familia, como lo hizo Noé. Que a Dios le interesa tu familia, ora por tu familia, intercede por tu familia, también por los hijos pródigos, por tu marido, por tu esposa. Hemos visto también que Dios también permitió, dejó que las nueras también entrasen como familia completa, ¿no? Hemos visto también que Noé fue un marido y un padre que adoraba a Dios y que eso lo vieron su esposa y lo vieron sus hijos y sus nueras. Y también hemos visto que también era un hombre normal y corriente, que también metía la pata, era humano, que también metía la pata, se equivocaba y en este caso pues se bebió más de la cuenta y eso fue lo que ocurrió. Y hemos dicho, ¿qué ocurre cuando metemos la pata como padre? Pues reconocerlo, pedir perdón, que nos ayuda a ser humildes, pedir perdón y a empezar. Amén.